amor grandioso es sin falla para mí. Tu cruz me habla de... Mateo capítulo 16, verso 13 al 28, vamos a estar mirando los fundamentos de una buena iglesia. Sabes, cuando empezamos a mirar lo que realmente es la iglesia del Señor y lo que Dios espera de cada uno de nosotros, yo para mí, cuando empiezo a mirar lo que la palabra de Dios nos ofrece a nosotros como hijos de Dios, tendríamos que estar tan animados, venir con una actitud, ¿cómo les podría decir? De alegría, de poder estar reunidos, escuchando la palabra de Dios, por lo que ella representa para nosotros, ¿sí? Y cuando miramos, ¿sabes qué? Es más que lo que puede hacer el estar sintiéndonos bien un domingo y después llega el lunes, o ni siquiera algunos me han dicho que después del mensaje, mi hermano, usted no sabe, pero explotó la cosa allá en casa y yo digo, oye, la iglesia, si empezamos a entender lo que Dios nos ofrece, podemos sobreponernos a todas las cosas. Y ponte a pensar en eso, sobreponernos a todas las cosas. Pero hay ciertos fundamentos que Dios quiere que nosotros aprendamos para que podamos llegar a ese nivel, para que podamos disfrutar de todas las bendiciones que Dios tiene y ha preparado de antemano para todos nosotros, para que empecemos a disfrutar. Cuando uno mira en la Biblia, sobre todo en el Nuevo Testamento, lo que Dios dice acerca o al respecto de la iglesia, ¿saben? Hay algo que yo miro y no se puede tomar a la ligera. No podemos tomarlo a la ligera. Pablo dice que Dios ha puesto a obispos, a pastores, por medio del Espíritu Santo. ¿Con qué fin? Para apacentar al rebaño, para cuidar, para enseñar, para exhortar, para guiar y disciplinar al pueblo, a cada uno de nosotros, para que puedan escuchar, para que puedan seguir al Señor. Y es una labor, les voy a decir, bastante seria, que no se puede, como estábamos diciendo, tomarlo a la ligera. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice a nosotros que el Señor, la iglesia suya, la ganó por su sangre, por medio de su sangre. Pagó un precio muy alto por la iglesia, por cada uno de los hijos de Dios. Cristo Jesús pagó un precio muy alto, por lo tanto, no podemos descuidar aquello que pertenece al Señor. Y cuando uno está en una posición de liderazgo, no hablo solamente del pastorado, pero hablo también de aquellos que Dios ha puesto para liderar, tenemos que observar que la palabra de Dios vez tras vez nos dice a nosotros que hemos de proteger a la membresía, hemos de proteger a los hermanos. ¿Y protección de qué? Protección de falsos maestros, protección de aquellos que se denominan falsos profetas. Fíjense que el autor a los Hebreos dice una cosa tan importante que dice que un pastor debe velar por las almas de cada creyente porque un día han de dar cuenta por cada una de ellas. Y eso es una responsabilidad muy grande, aunque no lo crean. ¿Por qué? Porque uno tiene que guiar a cada una de las ovejitas que son del Señor, cada uno de nosotros, como les digo, de seguir al Señor, de escuchar su palabra, de meditar en ella, y créanme que no es una labor muy sencilla, de dar cuenta por cada una de ellas. Jeremías, por ejemplo, el profeta, habla de pastores que hacen errar y hacen descarriar a las ovejas. ¿Y cómo las hacen descarriar? Bueno, muy sencillo. Pongan ustedes enseñanzas falsas, enseñanzas que no tienen nada que ver, y ustedes van a ver cómo empiezan a descarriarse. ¿Por qué? Porque están escuchando voces humanas en lugar de estar escuchando la voz del Señor. Y nuestra misión, como les digo, no hay nada más importante para mí, es que puedan seguir al Señor Jesucristo, que cada uno de nosotros, mis hermanos, es encaminarnos hacia lo que Dios dice en su palabra. Y, ¿sabes qué? No es que nos sigan a nosotros nada más que podemos dar un testimonio, tratamos de dar un testimonio que sea de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra, pero nuestra meta no es que la gente nos siga a nosotros, porque eso para mí es un fracaso. Si la gente me sigue a mí,
me siento fracasado. Si la gente sigue a Cristo por medio de que yo lo pueda conducir hacia el Señor, de escuchar la voz del Señor, entonces hay éxito, hay cosas buenas que van a suceder porque es la voz del Señor que tenemos que seguir. Ezequiel dice de fortalecer a las débiles. Ezequiel dice de curar a aquellas que están enfermas. Ezequiel está hablando de no permitir de que sean presas fáciles, de que se la lleven de un lado para el otro, con malas enseñanzas, mis hermanos. Pablo dice que sobre él se agolpaba. Fíjense ustedes la palabra que dice, sobre él se agolpaba. Es decir, que se juntaba, se amontonaba la preocupación por todas las iglesias. Él dice que sufría de una manera, que sufría dolores de parto. Fíjense ustedes las palabras de Pablo, que sufría dolores de parto hasta que Cristo fuese formado en cada uno de los creyentes. Hoy en día, estar al frente de una iglesia no es tan fácil como alguno puede imaginarse. Hoy en día hay tantas leyes. Basta nada más que de mirar si hacerse corporación o no hacerse corporación, si se incorpora, qué beneficio tiene, si no se incorpora, qué beneficio no recibe. Empezamos las leyes, empezamos a mirar las aseguranzas para proteger a la iglesia de todo mal, porque créanlo o no, hoy en día hay de todo. Y entonces, el buscar, el mirar de que la iglesia esté bien encaminada, que esté bien firme, esté gozando del bienestar de la palabra del Señor, es un trabajo bastante duro, no es tan fácil. Después están aquellos que, ¿saben? Hay una cosa que yo estaba mirando, ¿cuáles son las 3 cosas que a mí me cuesta mucho, que me duele cualquier cantidad? Los dolores. Si alguno llega a preguntar, bueno, ¿cuáles son uno de los dolores que usted sufre? Bueno, uno de los dolores que uno sufre, uno de 3, no voy a mencionar los 3, pero uno de los 3 les quiero compartir a ustedes es lo siguiente: cuando vemos personas que han estado un tiempo acá y después van a otro lugar que definitivamente están hablando error, pero por todos lados. Muchos que han estado aquí, me da lástima porque se han ido a iglesias G12 y ustedes quizás no han escuchado los G12. Pero los G12 es un grupo extremadamente peligroso, dañino, que lastima en lugar de bendecir. Hemos recibido personas aquí de otras iglesias que me han dicho, pastor, ¿sabe qué? En un caso una hermana me dijo, mire, yo estoy en contra de todo esto que se está enseñando. Y a mi esposo ahora le han dicho de que está bien que se divorcie de mí, porque ya tienen a una con la cual se puede casar que cree en las mismas cosas, pero me quiere dejar, me quiere abandonar a mí, porque no creo esto, yo sé que hay error. Entonces, una de las cosas que a mí me carga, me duele cantidad, ¿saben qué? Si van a una iglesia que esté bien, está bien, gloria a Dios, ¿qué le voy a decir? Hay algunos que van de un lado para el otro. A mí, sinceramente, me gusta estar estable en un mismo lugar, me gusta ser parte de esa iglesia, me gusta contribuir, quiero ser bendición para otros hermanos. Pero cuando escuchan adrede errores, ustedes no saben el dolor que a mí me causa. Me causa dolor porque sé que van a ser mal encaminadas, no van a ser bien alimentadas. Mis hermanos, hay algunos que enseñan error, hay algunos que tuercen las escrituras, hay algunos que guían a las ovejas del Señor hacia la desobediencia. Y después está otro de los trabajos, el trabajo de disciplinar, que ese es uno. Yo no sé qué es lo que uno proyecta, porque a veces yo digo, oye, necesito hablar contigo. Y cuando yo le digo necesito hablar contigo en la oficina, es como que el corazón se le para, yo no sé, empiezan... ¿Y qué hice? Se ponen así todos como... No sé, y yo no creo proyectar una imagen, espero, en el nombre del Señor, como que voy a agarrar un garrote, un hacha o cortarle la cabeza a alguno. No, mi intención es, como yo cometo errores y deseo que alguien me corrija a mí, porque la disciplina es eso, es corregir aquello que está incorrecto. Entonces, por lo tanto, no es que uno tiene que rechazar la disciplina, al contrario, tendría que estar contento de que hay personas que te están hablando en amor porque te quieren guiar hacia lo bueno, no a lo malo.
Así que, ¿qué es la iglesia del Señor? ¿Cuál es el deseo del Señor para con la iglesia? Vamos a ver versículo 13, perdón. Vamos a leer del 13 hasta el 20, vamos por lo menos a mirar la primera parte. Dice allí, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y ustedes? ¿Quiénes dicen que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Ahora vamos a ver, en primer lugar el verso 18, fíjense ustedes que dice, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, está hablando sobre Cristo mismo, sobre esta confesión. Esa roca está hablando sobre esa confesión que Pedro acaba de declarar, que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sobre esta confesión, Pedro, voy a edificar mi iglesia. ¿Por qué habla al respecto? ¿Por qué habla al respecto de esto? Pues hermanos, hay algo que tenemos que mirar. ¿Saben qué? Hoy en día he estado observando, sobre todo hace ya un tiempo, yo diría que 2 años para acá, hay una iglesia que se llama la Iglesia Emergente. La Iglesia Emergente, al igual que la Iglesia de la Prosperidad, pero la Iglesia Emergente, me quiero dedicar un poquitito para que ustedes vean que no todo lo que diga mi iglesia y lo que no esté fundamentado en lo que Dios dice en su palabra, ustedes no saben el camino erróneo por el cual puede una persona transitar, porque la iglesia emergente enseña que la iglesia tiene que estar al día con su cultura. Tiene que estar al día con su cultura y debe, por lo tanto, cambiar y asemejarse al mundo. Dice, nosotros nos tenemos que parecer al mundo. Tenemos que ser uno con el mundo. Y fíjense ustedes, no hay nada más lejos de la verdad que lo que puede hacer de asemejarnos al mundo. Dios dijo, están en el mundo, pero no son del mundo. ¿Cómo entonces podemos decir nosotros o seguir a una persona que diga que la iglesia tiene que asemejarse y ser parecida al mundo, cuando el mundo está enemistado con Dios? El sistema del mundo, mis hermanos, ¿saben qué? Cuando queremos introducir el sistema del mundo a la iglesia, vamos camino a lo peor de todo. Las predicaciones, los cantos se basan en no predicar la verdad. Estaba escuchando, y déjame decirte, una música muy linda. Ustedes escuchan la música de la iglesia emergente, parece muy buena, linda armonía, todo lo que ustedes quieran, pero hablan todo lo contrario a lo que la palabra de Dios está diciendo. Están diciendo, ¿saben qué? Que la Biblia no es la autoridad final. Fíjense ustedes. Queremos comunicarle a la iglesia, fíjense, a la iglesia le queremos comunicar que la Biblia no es la autoridad final. Entonces, cuando nosotros comenzamos a dudar de lo que este libro dice, que hay versículos escritos por hombres, hay errores ahí, entonces tenemos que tener cuidado. Si hay errores, no podemos confiar en ella, poner de confianza en lo que la palabra del Señor está diciendo. Mis hermanos, con razón, se están llenando estos lugares. No hay una verdad. Ellos dicen que no hay una verdad que sea absoluta, no hay una verdad que sea completamente concreta, no hay una autoridad final. Y cuando empezamos a enseñar todo eso, ¿qué es lo que va a producir? Esta iglesia también, en las cosas que enseñan, es que no hay necesidad de exhortar a nadie. No molestes a la gente con el pecado, no hables de juicio, no hables de que Dios se te va a enviar a gente al infierno. Y encima,
encima, mis hermanos están compartiendo la herejía de que Dios Padre, escuche esto, que Dios Padre es un Dios injusto, es un Dios malo, porque castigó a su Hijo en la cruz y por lo tanto el Hijo está bien, pero el Padre está mal. Y qué cosa más horrible que está eso, pero parece un hormiguero de gente que está escuchando todo esto. Está después en la iglesia amigable, la iglesia que quiere hacer sentir a todos bien, no digas nada malo, que vaya a incomodar a la gente, porque si no, tú lo que quieres es que empieza a decir que todos son buenos, dile que los pensamientos positivos, dile todo aquello que quieran escuchar, no aquello que no quieran escuchar. Y en este pasaje que acabamos de leer, mis hermanos, hay algo que yo quiero que ustedes vean. En este pasaje está todo la base y el fundamento de lo que la iglesia debe de ser. Y vamos a estar compartiendo con cada uno de ustedes. Una buena iglesia se distingue por qué cosa. En primer lugar, punto número 1, versículos 13 al 15. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: uno Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Una verdadera iglesia confiesa a Cristo por lo que Él es. ¿Sabes? Hay algo que yo quiero que observes aquí, es que ¿cuál es la opinión que el mundo tiene con respecto a Cristo Jesús? ¿Has hablado con personas en la calle? ¿Has compartido con alguna persona en algún negocio, en algún momento, amigos tuyos o gente conocida que no sabe algunas cosas de la Biblia y la opinión que tienen? Algunos me han dicho: oh, es un buen maestro. Otros: fue un buen hombre. Pero de declarar de que es Dios, no, espérate, porque si lo declaran Dios, entonces mi vida tiene que cambiar. Lo comparan con otros hombres. Para mí, uno me dijo, Cristo es lo mismo que Gandhi, Mahatma Gandhi. Y yo digo, wow, lo mismo. Lo ponen igual, a la misma estatura. La gente en los días del Señor Jesucristo le dicen: bueno, fíjense en qué categoría, Juan el Bautista. Oh, es Juan el Bautista. Otros decían: no, este es Elías, Jeremías o alguno de los otros profetas. Y sabes, hay algo que tenemos que mirar, es lo siguiente: la iglesia no puede tener dudas en cuanto a quién es Cristo Jesús. No puede tener dudas en cuanto a quién es Cristo Jesús. Y Jesús le dice: ustedes, ¿qué dicen acerca de mí? ¿Qué decimos nosotros como iglesia? ¿Quién es Cristo Jesús? Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y la iglesia necesita tener un buen entendimiento de quién es este Cristo, el Mesías. La verdadera iglesia manifiesta quién es Cristo. La verdadera iglesia le da el lugar que le corresponde a Cristo Jesús. La verdadera iglesia lo pone en primer lugar por sobre todas las cosas a este Señor Jesús, quien dio su vida por ti y por mí. Hay una sola iglesia, dicho sea de paso, y es aquella que reconoce a Cristo. He tenido chances de hablar con gente, testigos de Jehová, con mormones, con adventistas, con gente que está en el catolicismo, y que no miran a Cristo Jesús por lo que Él es. Y la pregunta es: si Jesús no es el Señor y es el único Salvador, ¿puede componer esa iglesia o denominada iglesia la verdadera iglesia si no tiene a Cristo Jesús por lo que Él es, que es Señor y Salvador? Pues hay algo que vamos a mirar aquí, es que Jesús no edifica la iglesia a no ser que tengan un buen concepto y que sepan bien quién es este Cristo Jesús. Voy sobre esta confesión, sobre esta roca, voy a edificar mi iglesia. Y saben, estaban en Cesarea, en el versículo 13 dice que estaban en la región de Cesarea de Filipo. La región de Cesarea de Filipo era conocida como Panias, es decir, el lugar donde estaba el dios Pan. No el pan, pero así como el Peter Pan, qué sé yo, pero
era el dios Pan. El dios Pan era un dios griego de las cuevas, que vivía en una cueva. Era una región sumamente y con mucha idolatría. Es más, esa Cesarea de Filipo tenía también lo que es una estatua. Había un templo, y en ese templo tenía una estatua del dios que era el emperador Augusto César. Y sabes cómo era en aquellos días, es lo mismo en el día de hoy. Es lo mismo. ¿Qué dicen ustedes que soy yo? ¿El Hijo de Dios? ¿Es uno con Dios? Es Dios. No hay duda, aquí debe de haber dudas con respecto a eso. Cristo es la revelación de Dios. Él es la palabra de Dios que vino a la tierra para comunicarnos la verdad. Aquellos que me escucharon me dijeron, tú tienes palabras de vida eterna. ¿A dónde vamos a ir? Y si solo tú tienes estas palabras. Allá en Juan 20:31, ¿se acuerdan ustedes? Esto hemos escrito, dice Juan, para que ustedes crean que Jesús es el Cristo y que crean que hay vida en su nombre. Mis hermanos, tenemos que entender quién es este Cristo Jesús. O sea, como iglesia, necesitamos partir de aquí. ¿Qué dicen ustedes con respecto a Cristo Jesús? ¿Quién es el Señor Jesucristo? Porque esta revelación vino del Padre. Pedro, esto no vino por parte de carne, sino que el Padre que está en los cielos te ha comunicado esto. Y Pedro fue bendecido por esta confesión. Incluso Jesús mismo dijo, las Escrituras hablan de mí. Están hablando acerca de mí. En el versículo 18, nuevamente, fíjense que la iglesia se identifica con esta confesión. Yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahora dice allí, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las puertas del Hades. Allí en Hebreos, ustedes después pueden buscarlo en sus casas, pero en Hebreos, en el capítulo, creo que es en el capítulo 2, que el autor está hablando con respecto a quién era el que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. En el capítulo 2, verso 14, dice lo siguiente, se lo quiero leer. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Las puertas del infierno no van a prevalecer contra ella. Es decir, la muerte no va a prevalecer contra ella. ¿Por qué? Porque hay vida eterna. ¿Por qué? Porque hay vida en abundancia. Y esto es lo lindo, mis hermanos, de poder mirar que la confesión está basado en algo importante de observar, que es Cristo Jesús. Mis hermanos, es el Señor. Cristo Jesús es aquel que le dice a la iglesia, fíjense, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Las llaves de los cielos. ¿Qué quiere decir que uno tenga una llave? ¿Qué significa para ti tener una llave? ¿Para qué sirven las llaves? Para abrir. Ustedes tienen una llave, empiezan a mirar, a darle vueltita y la puerta se abre. Y abrir puertas, ¿puertas de qué? El Pablo decía, oren por mí para que se me abran puertas para el Evangelio. Y cuando uno está abriendo las puertas, mis hermanos, abrimos puertas por medio de estas llaves que Dios nos ha dado, mis hermanos. Puertas en las cuales, fíjense ustedes, Dios nos ha dado las llaves en lo que respecta en este vecindario. ¿Por qué? Dios nos ha puesto aquí con un propósito. Dios nos ha puesto un propósito en el sentido de tocar vidas. Tiene las llaves del reino de los cielos en el lugar donde tú estás en el trabajo para abrir puertas. ¿Puertas de qué? Puertas de oportunidades que Dios te permite. Son puertas por las cuales tú y yo podemos atravesar. ¿Por qué? Porque una persona que no tiene a Cristo Jesús, que algunos pueden decir, dime tú qué piensas de Cristo Jesús, y vas a ver lo que te van a decir. Pero nosotros como iglesia necesitamos reconocer, tener un buen concepto de lo que la Biblia dice al respecto de quién es Cristo Jesús, porque de acuerdo a lo que yo sepa de Cristo, es como yo voy a vivir mi vida. Ahora, ¿cómo pueden entrar en el reino de los cielos? Mateo 4, verso 17 me dicen, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está entre ustedes. Arrepiéntanse. Estamos usando las llaves del reino de los cielos. ¿Qué es? El mensaje. El mensaje de que es un mensaje de poder, que
Que podemos, ahora si nos arrepentimos, podemos entrar en el reino de los cielos. Abrimos las puertas, sobre todo cuando dice allí en Mateo 7, versículo 13, dicen, entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Mis hermanos, estamos usando las llaves para poder entonces encaminar a la gente no al camino ancho, sino al camino estrecho. Para que podamos nosotros, hay mucha gente que cree que por ser buena, yo he hablado con personas que dicen, miren, ¿saben qué? Yo soy muy bueno. Es más, me dice, soy mejor que quizás alguna de las personas que van a la iglesia donde usted está. Puede tener la razón, puede ser mejor que yo. Pero hay una cosa y es lo siguiente. Personas que no están bajo esta confesión de que Cristo es el Señor, que es el Salvador, dice, hermanos, hay algo que vamos a mirar en lo siguiente. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Porque no es un asunto de estar afiliado o asociado a una iglesia que te va a traer salvación. Tú podrás estar en la iglesia, podrás escuchar, podrás cantar, podrás dar dinero, podrás bautizarte, pero te voy a decir una cosa, si Cristo no es el Señor de tu vida, si Cristo no es tu Salvador, ¿sabes qué? Vienes, qué bueno, me alegra, pero hay algo importante que nosotros queremos compartir contigo, es lo siguiente, que el alma tuya corre un grave peligro, que es lo siguiente. Está establecido al hombre, a la mujer, que muera una sola vez y después de esto el juicio. Y venir a una iglesia más que para sentirte bien y estar bien, me gustan los cantos y esto y lo otro. Hay una decisión importante que tenemos que tomar, es lo siguiente. ¿Qué es Cristo Jesús? ¿Quién es este Jesús de Nazaret? ¿Es el Rey? ¿Es el Salvador? Porque si no, de lo contrario, venir a una iglesia y estar cantando de Dios, el Señor va a decir, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquellos que hacen la voluntad del Padre que está en los cielos. Vemos las llaves, por ejemplo, que hay personas que creen que ir a ciertas iglesias pueden conseguir. Y algunos dirán, qué arrogantes que son ustedes. Pero sabes, te voy a decir, el camino es estrecho. Hay otros medios de salvación. Y fíjate tú, si empezamos a mirar distintas iglesias, lo que dicen cada uno de ellos. ¿Y cómo sabemos que ustedes están compartiendo la verdad? Bueno, muy sencillo, vamos a ver una cosa. Si Jesús vino aquí, pisó la tierra, la historia registra de que murió crucificado en una cruz. Y si vino a la tierra y murió crucificado en una cruz, entonces empezamos a eliminar ahora todas las demás. Porque lo siguiente, si Cristo Jesús vino a la tierra y murió en la cruz del Calvario, ¿por qué vino para morir? No vino nada más que para que se hagan películas o se hagan libros con respecto a Él. Mis hermanos, la cruz significa que hay un juicio pendiente que viene en camino. Y Dios quiere evitar que el ser humano pase por ese juicio, porque es definitivo, no hay escapatoria. Está establecido que todos mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y Dios, a través de su Hijo, dijo, yo no he venido al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. Entonces, si es el Hijo de Dios, si Cristo vino a la tierra y murió en la cruz del Calvario, la pregunta entonces es, ¿qué ofrecen las demás religiones? Fíjate tú, bueno, vive lo mejor que puedas tu vida. Si eres bueno, entonces Dios seguro que va a poner en la balanza, si las cosas buenas que tú tienes es más que las malas, entonces Dios te va a dejar entrar, de acuerdo a cómo tú hayas sido en esta tierra. Hay una cosa, si es así, ¿por qué Cristo murió en la cruz del Calvario? Le ponemos una marca, no puede ser, porque si fuera entonces por obras, entonces nos podemos gloriar. Entré en el reino de los cielos por gracias a mí, porque fui bueno, porque le hice bien a mi mamá, fui gentil con mis hermanos, yo era muy buena gente, le repartía ropa a los pobres, no por obras, para que nadie se gloríe. Bueno, pero es muy sencillo, vas a venir reencarnado.
Y hay gente que, ¿saben qué? Había una persona que venía aquí que creía en la reencarnación. Estando acá, tenía a Cristo, pero no, la reencarnación. Yo vengo, yo muero, pero estoy pasando por una etapa en la cual para ser un mejor ser humano. Y entonces, a mí me venía con este asunto, yo no sé, a mí los pelos se me ponían los pelos de punta, porque vino uno y me decía, mira, tú tienes un espíritu superior de 10.000 años que está sobre ti. Y yo dije, 10.000 años. Ok. Y después entonces me dijo, no, tu esposa está ahí nomás, ella tiene un espíritu de 3.000 años. Todavía le faltan 7.000 para alcanzarte. Yo dije, ¿de dónde sale todo esto, Sonia? ¿De dónde sale todo esto? No, y vas a reencarnarte y vas a ir pasando por un proceso. Cristo murió en la cruz del Calvario. Si eso fuera entonces verdad, entonces ¿por qué murió Cristo en la cruz? Siguiente, ¿cuál es? Oh, no, vas a ir a un lugar intermedio, ahí vas a purgar todos tus pecados y nosotros de aquí en la tierra vamos a hacer porras. No, que oye, para el cielo, y entonces Dios va a decir, mira, tienes una buena fanaticada acá en la tierra, te vamos a dejar entrar allí, al reino de los cielos. Es más, vamos a pagar una cantidad de dinero para que puedas pasar allá. Pregunta, ¿Cristo murió en la cruz del Calvario? Si hubiera otra manera, ¿para qué pasar por una muerte tan horrenda como esa? Marca, no. ¿Cuál es la siguiente? Y así empezamos a mirar, vez tras vez, que si hay en otro salvación, en vano murió Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y el plan de salvación de Dios fue nada más que un espectáculo horrendo, barato, porque hay salvación por otros medios. Pero mis hermanos, ¿sabes qué? No hay otro nombre dado en el cielo ni en la tierra en el cual podamos ser salvos, salvo por Cristo Jesús. Hay un solo mediador, que es Cristo Jesús. Cuando nosotros miramos eso, es una verdad en la cual no podemos escapar. Juan 3:5, Cristo le dijo a Nicodemo, el que no naciere del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Después en el libro del Apocalipsis, en el último capítulo, o uno de los últimos capítulos, dice esto, no entrará en ella cosa inmunda, sino los que están inscritos en el libro de la vida. ¿Por medio de quién? Cristo Jesús. Ahora, una buena iglesia está entregada a Cristo, una buena iglesia está entregada a su autoridad. Lo confiesan por lo que Él es. Y se dedica entonces a comunicar este mensaje al mundo entero. ¿Por qué? Porque es el comunicar la verdad. ¿Sabes qué? Hay muchos que la verdad les duele. ¿No te ha pasado a ti que uno dice la verdad duele? Ya que Cristo es la verdad, comunicada por medio del Espíritu Santo de verdad, Él es la verdad absoluta, no hay otra, no puede haber eso de que en el día de hoy, oh bueno, tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad. La tuya es muy buena, la mía también. Tú tienes la tuya, yo tengo la mía, las dos están buenas, entonces no hay problema, no hay un problema, porque no puede existir una verdad o dos verdades con respecto a una misma cosa. Y este mundo se está moviendo por medio de un reino que está basado en mentiras. El reino de las tinieblas, dice, se mueve en otra dirección que es distinta a lo que es la verdad. Ahora, versículo 21, vamos a ir allí de Mateo 16. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Lo segundo que veo aquí, mis hermanos, el Evangelio estaba basado en ¿qué? En que Cristo murió, pero que Cristo resucitó. La Santa Cena está basada en recordar a nosotros de que Cristo se entregó por completo por nuestros pecados. La cruz, para mí, representa lo que es la gracia y la misericordia de Dios, en poner a su Hijo bajo la ira suya y bajo el juicio suyo, en lugar, a mí me correspondía estar en esa cruz crucificado. Soy yo el que tengo que pagar por esos pecados, pero sin embargo, fíjense, la cruz representa para mí lo que es la misericordia de Dios, de que Dios puso un sustituto, que es Cristo Jesús, que tomó mi lugar en la cruz del Calvario. El perdón ofrecido y la misericordia, la resurrección,
nos puede llevar hacia esa nueva vida. No, mis hermanos, ¿saben qué? La cruz, ¿qué representa la cruz? La iglesia necesita predicar lo horrendo que es el pecado. No podemos callarnos. No podemos, para que la gente no se incomode, no hable de pecado, no hable de juicio, no hable de infierno. No podemos hacer eso porque estaríamos faltando a Dios. Y no es que queramos asustarlos a ustedes con algo de que es mentira, no, le estamos compartiendo lo que es una verdad. Por eso Cristo Jesús murió en la cruz. ¿Sabes para qué? Porque está predicando, la cruz predica lo horrendo que es el pecado. La cruz me está mostrando a mí que el Hijo de Dios, que era sin pecado, inocente, tuvo que hacerse pecado por cada uno de nosotros. En Colosenses, en el capítulo 2, versículo 14 y 15, Pablo declara lo siguiente. ¿Qué es la cruz? ¿Por qué anunciamos la cruz? Porque en la cruz, fíjense ustedes, dice, Pablo le escribe a la iglesia en Colosas, le dice esto, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Ahora, vamos a ver, el acta de los decretos. ¿Qué era el acta de los decretos? El acta de los decretos es esto. Fíjense, ¿ok? El acta de los decretos es, vamos a decir, todos mis pecados en una página, el alma que pecare, esa morirá. Y mis hermanos, cuando nosotros estamos sin Cristo Jesús, ese acta de los decretos, en el cual, ¿sabes? El peor de los pecados, la lista número 1, es rechazar a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Eso es lo que te va a llevar al... ¿Sabes qué? El fumar no es que te va a llevar al infierno. Lo que es ser homosexual no te va a llevar al infierno. Lo que te va a llevar al infierno es haber rechazado la oferta de Cristo Jesús. Estar en pecado. Y sabiendo que Cristo te puede ofrecer perdón, mis hermanos, eso es lo que te va a llevar al infierno. Y fíjate que el acta de los decretos que era contraria, ¿qué dice el Señor allí? Me está diciendo que nos era contraria, porque el alma que pecare morirá, y dice que quitándola del medio y clavándola en la cruz, despojando a los principales potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Todo aquello que nos era contrario, mis hermanos, de así, de estar en esta lista, el Señor hace esto. Lo pone todo blanco. Porque nos perdona de toda nuestra deuda. Todos nuestros pecados han sido perdonados por el Señor. Y al ser perdonados todos nuestros pecados, mis hermanos, Dios quitó aquello que nos era contrario y ahora tenemos acceso al reino de los cielos. ¿Quiénes son los únicos que pueden ayudar a este mundo? La iglesia. ¿Quiénes son los únicos que pueden hacer un cambio para bien? La iglesia del Señor. Y una iglesia de verdad entiende que está en una lucha, estamos en una guerra, mis hermanos. Hay una guerra, hay gente que rechaza todo esto, pero hay algo peor que nada. Tenemos que entender quién es este Cristo y tenemos que entender cuál es este mensaje que está aquí, porque fíjense ustedes que el mensaje es este. Va a estar delante de los principales sacerdotes, de los escribas, ser muerto y resucitar al tercer día. Ahora, hay un conflicto en todo esto. ¿Cuál es el conflicto? Y que a veces que nosotros pasamos por ese mismo conflicto. ¿Cuál es? ¿Sabes qué es lo que dice Pedro? Entonces Pedro, versículo 22, lean conmigo. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle. ¿Sabes lo que estaba haciendo Pedro? Le dijo, ven Señor, ven aquí porque yo creo que lo tienes mal esto. Acabo de decir que tú eres el Cristo, que tú eres el Hijo del Dios viviente. Y Pedro lo está tomando aparte como diciendo, Señor, está muy mal lo que acabas de decir. No está correcto lo que acabas de decir. Entonces, la recomendación de Pedro es esta. Dice, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Hay mucho conflicto. En ninguna manera esto te acontezca. ¿Sabes? Hay algo en esta enseñanza con respecto a lo que estamos viendo de lo siguiente. La carne a nosotros, ¿cuántas veces nos dice a nosotros, en ninguna manera esto te acontezca? Y ustedes dirán, ¿me puede explicar un poquitito de ese asunto? En ninguna manera la carne te está diciendo esto te acontezca. El Señor está hablando de ir a ser entregado, golpeado por los principales sacerdotes y escribas. De que lo van a golpear, lo van a maltratar, lo van a matar. Mis hermanos, pero en ese plan está la resurrección.
Y Pedro lo que estaba diciendo es esto: oye, espérate un segundo, Señor, tú eres el Cristo. Ajá, el Cristo prometido promete cosas muy grandes en el Antiguo Testamento, por lo tanto, esto en ninguna manera te acontezca. ¿Y qué me lleva a mí a decir esto? ¿Por qué hay una lucha, un conflicto? Pues te voy a decir algo: hay personas que no tienen al Señor como tal. ¿Y por qué digo esto? Decimos Señor, Señor, pero seamos sinceros todos nosotros. Decimos que es nuestro Señor, pero ¿cuántos de nosotros estamos sujetos 100% a la voluntad completa de Dios? Y decimos que es nuestro Señor. Fíjense, nos dejamos dominar por la carne. ¿Por qué? Porque la carne está chillando, está diciendo: no, espérate un segundo. Dios dice que perdones y nosotros decimos: en ninguna manera esto acontezca, porque tú no eres el culpable es la otra persona, entonces tú tienes todo tu derecho de estar enojado, tienes todo tu derecho en no perdonar a esa persona. La carne te va a decir: en ninguna manera esto te acontezca, ¿cómo vas a pedir perdón? No, pero el Señor dice: el que se humilla será exaltado. Y mis hermanos, podemos hablar cualquier cantidad de cosas de que la carne está diciendo a nosotros: en ninguna manera esto te acontezca. ¿Qué nos acontezca qué? Bueno, yo no quiero ser disciplinado. ¿Quiénes son esta gente para disciplinarme a mí? Es la carne. Fíjate tú, el Señor nos dice a nosotros: el que me quiera seguir a mí, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida la va a perder, pero el que la pierde la va a hallar. Mis hermanos, déjame hacerte una pregunta: ¿cuántas veces la carne te dice: en ninguna manera esto te acontezca de que tú te niegues a ti mismo? Tomar tu cruz, en ninguna manera. Y no nos damos cuenta cuántas bendiciones nos perdemos nosotros por no seguir la voluntad de Dios, mis hermanos, y sujetarnos a la voluntad de Dios. Sufrimos consecuencias serias. ¿Por qué? Porque hay algo que tenemos que entender. Si nosotros hemos sido llamados para vencer, ¿qué? Pablo dice a la iglesia de los romanos: vence lo malo con lo bueno. Podemos vencer. Él dice: vence lo malo con lo bueno. Pablo le dice a la iglesia en Roma, le dice: somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Después le dice a la iglesia allí en Éfeso, en Filipo, le dice, en Filipo, capítulo 4, verso 13, le dice: todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. ¿Amén o no? Amén. No, pues algunos están así todos como... Verdaderamente libres. Los que escuchan la verdad son verdaderamente libres. Fíjate que tendríamos que estar con una alegría tremenda mientras estamos diciendo esto, y algunos todavía están: en ninguna manera esto te acontezca de que tú te sometas completamente al Señor. Y no sabemos las bendiciones tan grandes que nos perdemos por no seguir las indicaciones de lo que Dios nos está diciendo en su palabra. ¿Sabes por qué? Porque si Cristo no hubiera muerto en la cruz del Calvario, nosotros no estaríamos aquí. Estaríamos todavía muertos en nuestros delitos y pecados. Lo triste de todo es que con este tema de que en ninguna manera esto te acontezca, hay otros que sufren. Te voy a decir una cosa: piensa en esto. Pues se me prendió el foquito recién ahora cuando estaba hablando de esto. Piensa cuántas personas se pierden bendiciones que van a venir a través tuyo por no obedecer lo que Dios dice en su palabra. ¿Cuánta gente se va a perder de ser bendecida por nuestra desobediencia? Sabes, el Señor nos habla que un poquito de levadura, un poquito hace leudar la masa. ¿Y por qué necesitamos que el Señor nos corrija? ¿Por qué necesitamos que existan hermanos que realmente te quieran y te quieran poner en el lugar correcto, de corregir aquello que está incorrecto? El pecado atrasa la obra del Señor. El pecado lo único que hace es nada más que frenar todo aquello que Dios quiere entregarnos a cada uno de nosotros. Están como aquellos en 1 Corintios que vivían en inmoralidad y la iglesia estaba feliz y contenta.
Y la vida del creyente se basa en negarse a sí mismo. ¿Se dan cuenta? No se basa en traer un mensaje, oye, te sientes bien, no queremos ofenderte, si estás pecando, oye, síguele con el pecado, no hay problema, sigue pecando, que ya Dios, no te sientas incómodo. ¿Sabe? Fue el pecado que lo llevó a Cristo en la cruz del Calvario. ¿Cómo podemos seguir caminando en Él si fue eso que llevó a mi bendito Cristo a que lo golpearan, a que lo insultaran? ¿Cómo puedo yo tener ese tipo de razonamiento? La iglesia del Señor es que vemos a un mundo y tendríamos que estar, no podemos sentirnos cómodos cuando vemos a un mundo que está al borde de perder su vida. Vemos a naciones que están a punto de perder su vida por toda una eternidad, porque la iglesia no está tomando el lugar que le corresponde. Por último, yo quiero terminar con esto. En el versículo número 27 de Mateo 16. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. El Hijo del Hombre vendrá. Vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Una verdadera iglesia vive en expectativa de que Cristo Jesús va a regresar pronto. Amén. Una iglesia que está basada en la verdad, mis hermanos, estamos mirando el reloj, ¿cuándo va a ser el tiempo? Puede ser en los siguientes segundos, en un abrir y cerrar de ojos. A ver, pestañeale y dime, toma tiempo, a ver, ¿cuánto tardaste para pestañear? Así de rápido va a ser. Así de rápido va a ser. En un abrir y cerrar de ojos. Seremos transformados. Porque eso es lo que dice el Señor. Yo vivo con esa expectativa. Y es mi deseo que fuera hoy mismo. Que fuera hoy mismo. ¿Sabes por qué? Porque hay una cosa que tenemos que mirar. Este mundo no ofrece absolutamente nada. Dios mío, ¿qué puede ofrecer este mundo? ¿Y por qué estamos tan aferrados a un mundo que no ofrece nada? Pensábamos que acumulando cosas vamos a sentirnos felices. Déjame hacerte una pregunta. ¿Cuántas cosas tienes acumuladas en tu casa y eso te ha hecho verdaderamente feliz? Te puedes hacer feliz por un tiempo, pero después es cosa rutinaria, entonces necesitas otra cosa. Pero mi Señor, Pablo dice que estamos completos en Él, y cuando estamos completos en Él, mis hermanos, quiere decir que no hay falta absolutamente de nada. Nuestra purificación completa va a ser el momento que nosotros estemos en su presencia. ¿Sabes por qué? Porque nuestro cuerpo va a estar transformado. Y este cuerpo transformado ya no va a estar sujeto a como chilla la carne. Pues yo quiero ahora esto, y se tiene que hacer así, así y así. Y tiene que hacerse de esta manera. Y sabes que cuando estemos con esos cuerpos glorificados, ya esta carne no va a tener absolutamente nada que ver con ese cuerpo glorificado. Porque con el cuerpo glorificado te voy a decir una cosa. No más enfermedades. No vamos a envejecer más. Qué rico, ¿no es cierto? Porque algunos dicen, mira, me voy a ahorrar un montón con el Clyde Oil. No voy a ser más envidioso. No voy a ser más rencoroso. No me voy a enojar tanto que me enchilo, pero bien fácil. Me gusta estar bien enojado todo el tiempo. Y hay algunos que dicen que sí, que les gusta estar bien enojado, ¿no es cierto? No más enojo, no más guerras, no más robos. No vamos a pensar mal de nadie. ¿Te imaginas eso? Te van a ver perfecto, te van a decir, qué grande, qué cosa lo que Dios ha hecho. No hay celos. Nos vamos a ver con ojos como es nuestro Dios y seremos transformados como Él es. No más desilusiones, no más sufrimientos. Y por eso esa iglesia que sabe que el Señor viene pronto, está pendiente a esto. Entonces pagará cada uno conforme a sus obras. Pagará a cada uno conforme
conforme a sus obras. La vida que tú y yo tenemos, ¿sabes qué? Hay un día establecido en el cual yo no voy a estar más acá. Dios quizás me lleve dentro de poco o quizás dentro de 30 años, no lo sé, eso está nada más que en el Señor. Pero mis días están contados sobre esta tierra. ¿Y qué quiero dejar detrás de mí? ¿Qué quiero dejar detrás de mí? ¿Cuántos días he desaprovechado de no hacer aquello por lo cual Dios me creó a mí para hacer? El hermano Memo estaba explicando una cosa, una tostadora, ¿no es cierto, hermano? La tostadora fue hecha con un propósito de tostar pan. Fue creada con ese propósito. Y nosotros hemos sido creados para cosas grandes, para tocar vidas, para bendecirlas, para ayudarnos el uno al otro, a mirar qué es lo que este libro dice. Yo no quiero ser entretenido, quiero que la verdad llene mi ser, llene mi mente. Yo quiero vivir la vida como tiene que ser. De que va a haber un momento en el cual, si no es que Dios me llama a su presencia, mis hermanos, que en un abrir y cerrar de ojos seremos llevados con Él. Amén. Y Dios dice que nos va a pagar de acuerdo a lo que hayamos hecho. ¿Cuántos días Dios te ha dado para que puedas orar por otro? Piensa en esto. ¿Cuánta gente no ha podido ser bendecida porque no hemos orado por él o por ella? Y porque hemos sido negligentes en apoyarnos el uno al otro en oración. ¿Cuánta gente no ha sido bendecida porque los dones y talentos que tú tienes, que Dios te ha dado personalmente para ti, y que no lo has usado, que lo has dejado allí, dormido, que lo haga otro? Cuando fulano empiece, pues yo empiezo. Y no nos damos cuenta cuántos quedan sin ser bendecidos. Ahora imagínate que todos nosotros estuviéramos haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Déjame hacerte una pregunta. ¿No habría una sonrisa bien grande en todos nosotros de estar haciendo lo que Dios quiere que hagamos? Y sabes que Dios nos está llamando para cosas grandes. Mira, te voy a decir una cosa. Todas las cosas, por más pequeñas que sean, son grandes ante los ojos de Dios. Aún lo más pequeñito ante los ojos de Dios es grande. Orar por una persona, eso es grande ante los ojos de Dios. A una persona que está desanimada, que tú le digas, te empiezas a alentar. Yo quiero ser parte en tu vida para alentarte, para apoyarte. ¿Tienes algún problema? Yo quiero estar ahí al ladito tuyo. Fíjate cuánta diferencia haríamos en este mundo si cada uno pudiéramos aportar nuestro granito de arena. Y la iglesia es para eso. La iglesia ha sido puesta sobre esta tierra para tocar vidas. Pero tenemos que conocer a este Cristo Jesús. Si no, de lo contrario, no hay manera que exista algo que nos pueda activar, que movilice mi amor hacia los demás, porque todo comienza. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda la fuerza de tu alma, de tu mente, con todo tu ser. Y el segundo mandamiento es igual que el primero. ¿Cuál es? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos está basada toda la ley de Dios. Qué lindo ver una iglesia que está diciendo, conozco a Cristo Jesús, Él es el Señor. Yo dejo que el Señor gobierne en mi vida. Quiero tocar otras vidas alrededor de mí que Dios ha puesto. Traer alegría al que está triste, traer palabras de esperanza al que está desanimado, bendecirlos a todos. Bendito sea su nombre. Y saben, en esta noche yo considero que todos nosotros, si estamos realmente interesados en ser parte de esa iglesia, que podamos decir, Señor, como dijo Dios, Él dijo, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Isaías, cuando vio esa gloria de Dios,
El Señor tocó, dice, yo soy hombre de labios inmundos, y el Señor dijo, mira, te voy a pasar un carbón encendido sobre tus labios. Y cuando eso pasó, el Señor dijo, ¿quién irá por nosotros? Isaías dijo, Señor, heme aquí, envíame a mí. Ahora, por amor a Cristo Jesús, ¿cuánto podemos dar si lo reconocemos a Él por lo que Él es? Amén. Y vamos a cerrar nuestros ojos en este momento. Vamos a darle gracias a nuestro Dios. Quizás alguno esté pasando por un momento muy difícil en su vida, y te quiero decir que Dios se ha dado cita aquí para ayudarte. He aquí, mandó al Consolador. El Consolador es aquel que ayuda, tu ayudador. Ha venido para darte poder. Ha venido a que esté falto de sabiduría, pídala, la va a dar en abundancia.